Muy buenos días, queridos alumnos. Reciban el saludo de parte del profesor Miguel Córdoba. Vamos a dar inicio a nuestra clase de geometría y vamos a ver para ello el tema de líneas rectas y líneas curvas. ¿Correcto? Primero, esta parte es muy importante para que puedas entender cómo es que se dibuja un polígono y cómo se utilizan las líneas curvas cerradas, líneas curvas abiertas, cómo se utilizan las líneas rectas para dibujar polígonos con líneas cerradas rectas. ¿Correcto? Es muy importante entender estas definiciones para que entiendas también más adelante las partes de los polígonos y cómo están constituidos. Muy bien, así es que vamos a dar inicio con la primera definición de lo que es línea recta. Dice que cuando un trazo se mueve en la misma dirección, diremos que estás dibujando una línea recta. ¿Correcto? Está hablando de trazo. Ustedes saben trazar en inicial, en 3, 4 y 5, hasta en primer grado han hecho trazos. Entonces, cuando un trazo se mueve en una misma dirección, diremos entonces que están dibujando una línea recta. ¿Correcto? Trazo en una misma dirección. Muy bien, por ejemplo, ahí tenemos un trazo en una sola dirección. No es que está un poquito hacia arriba, luego cambia de dirección a la izquierda, luego cambia de dirección a la derecha para realizar ese trazo. No, ese trazo está hecho en una sola dirección. Se mueve en una sola dirección, entonces lo que ha dibujado ahí es una línea recta. Muy bien, veamos, ahí también tenemos un trazo en una sola dirección. Entonces lo que se ha dibujado es una línea recta. Muy bien, ya van dos modelos. Dice entonces, ahora veamos la diferencia entre una línea curva y una línea recta. La línea curva es cuando el trazo está constantemente cambiando de dirección. Y si eso ocurre, diremos que estás dibujando una línea curva. Bien. Cuando el trazo está constantemente cambiando de dirección, entonces lo que estás dibujando es una línea curva. Veamos, ahí tenemos por ejemplo un trazo que si comienzo de abajo hacia arriba, ven, está haciendo en forma curvada hacia abajo, luego sube un poco hacia arriba también en forma curvada para luego dirigirse subiendo hacia la derecha, ¿no es cierto? Cambia de dirección constantemente, entonces lo que se estaría dibujando es una línea curva. Compara la diferencia que hay una línea curva con una línea recta. En la línea recta el trazo es en una misma dirección, pero acá vemos que en este dibujo, en esta línea curva que se ha hecho, hay prácticamente como 3 direcciones. Bien, veamos. Por ejemplo, ahí también es una línea curva porque si comienzo de abajo hacia arriba, miren cuántas direcciones estoy tomando. Por abajo, luego como que se endereza hacia la derecha, después otra vez hacia abajo, sube un poquito, baja de nuevo, sigue bajando, luego sube un poquito para bajar al final. ¿Ven? Entonces es un trazo que constantemente ha estado cambiando de dirección. Cuando eso ocurre, lo que se ha dibujado entonces es una línea curva. Muy bien, ahí tenemos entonces línea curva y línea recta. La línea recta es un trazo en una sola dirección y la línea curva es un trazo cambiando constantemente de dirección. La siguiente diapositiva ahora me muestra una línea mixta. Una línea mixta dice que es cuando se combinan, ahora se van a combinar. La línea recta, vean ustedes, hay una línea recta, entonces cuando se combina una línea recta con una línea curva, entonces lo que estamos dibujando es una línea mixta. ¿Ya? Cuando se combina la línea recta con la línea curva, entonces lo que se está dibujando es una línea mixta. ¿Correcto? Una mixta es la combinación de la línea curva con la línea recta. Ahí está. Ahí también hay otro. Ahí hay 2 líneas rectas y 2 líneas curvas, ¿no? Se han unido y entonces han formado una línea mixta.
¿correcto? Entonces ya sabemos lo que es línea recta cuando el trazo es en una sola dirección, línea curva cuando la dirección está cambiando constantemente, y una línea mixta, que es la unión de la línea recta con la línea curva. Bien, veamos. Ahí hay otro modelo de lo que es una línea mixta. ¿Ven? Participan dos líneas rectas y luego todo un trazo de línea curva. ¿Correcto? La combinación de los dos forma una línea mixta. Muy bien. Veamos ahora. Muy bien. Ahora veamos lo que es una línea cerrada. Dice, una línea cerrada es cuando se traza una línea y el punto de inicio coincide con el punto final. Veamos. Una línea cerrada es cuando se traza una línea y el punto de inicio coincide con el punto final. Vamos a ver. ¿Vieron? De nuevo. El punto de inicio, miren que el triángulo que se está formando comienza desde la parte superior de arriba y termina en el mismo lugar. Entonces se va a unir el punto de inicio con el punto final. Observen. Muy bien. ¿Ven? Se unió el punto de inicio con el punto final. Entonces lo que ha ocurrido ahí es que se ha desarrollado un dibujo o una figura. Y esa figura está formado por una línea cerrada, porque se unió el punto de inicio con el punto final. Y al cerrarse, después de todo el recorrido, lo que han formado es una línea cerrada. ¿Vieron? Otro, vean ustedes el rectángulo que se forma, comienza y luego termina en el mismo punto. ¿Se dan cuenta? De nuevo, comienza en un punto y termina en el mismo punto. Entonces es una línea cerrada. ¿Ya? El punto de inicio coincide con el punto final. Veamos. Muy bien. ¿Se dieron cuenta? De nuevo, vean ustedes cómo se forma la circunferencia. Punto de inicio con punto final. Entonces es una línea cerrada. ¿Correcto? Línea cerrada. Veamos el otro dibujo. También, de nuevo, fíjense cómo comienza. Punto de inicio, punto final. Se une el punto de inicio y el punto final. Y se forman líneas cerradas. Las líneas cerradas pueden ser línea cerrada formada por línea recta, como el triángulo, el cuadrado y la figura que tiene 4 lados, o puede ser una línea cerrada pero curva, como la circunferencia, línea curva cerrada. Entonces, para que sea una línea cerrada, tiene que unirse el punto de inicio con el punto final. Veamos la siguiente diapositiva. Ahora vamos a aprender lo que es un polígono. Una vez que hayamos definido y sepamos bien las líneas rectas, las líneas curvas y cómo se unen las líneas rectas con las líneas curvas para formar línea mixta, ¿no? Y también cómo se producen las figuras cerradas cuando se une el punto de inicio o el punto final, entonces ya estamos listos para aprender lo que es un polígono, porque de esa forma, con las líneas cerradas, que pueden ser curvas o rectas, es que se forman los polígonos. Entonces, ¿qué es un polígono? Un polígono es una figura geométrica. ¿Ya? Un polígono no es más que una figura geométrica, como el triángulo, como el cuadrado, como el círculo, que son figuras geométricas. Entonces, un polígono es una figura geométrica formada por líneas rectas cerradas. Entonces, tiene que estar formado por líneas rectas cerradas. A ver, observen. Bien, una línea recta cerrada forma ese cuadrado, y ese cuadrado por lo tanto es un polígono porque está formado por línea recta cerrada. Bien, veamos de nuevo. Punto de inicio, punto final se unen, forma una figura geométrica formada por líneas rectas cerradas. Entonces las líneas rectas cerradas forman un polígono, ¿correcto? Las líneas rectas cerradas forman un polígono. Ahí también, de nuevo,
punto de inicio y punto final es una línea recta cerrada, pero la línea recta cerrada forma un polígono, ¿correcto? El primero es un cuadrado, ese polígono se llama cuadrado. El segundo, el rojo, es un polígono que tiene 3 lados, se llama triángulo. El último es un polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados y se llama pentágono, ¿correcto? Pentágono. Ese es el nombre que se le pone a un polígono que tiene 5 lados, que está formado por líneas rectas cerradas. Los polígonos son las figuras planas que nosotros conocemos. En la clase anterior habíamos visto figuras planas. ¿Se acuerdan? Habíamos visto figuras planas. Esas figuras planas, que en su momento simplemente eran figuras planas, ahora se les conoce como polígonos, porque están formados por por líneas rectas cerradas. Entonces, como esas figuras planas están formadas por líneas rectas cerradas, entonces está dentro de la definición de lo que es un polígono. Ahí está, esas figuras planas estaban formadas por líneas rectas cerradas. El triángulo, el pentágono que tiene 5 lados del rectángulo y el cuadrilátero, ¿no? Entonces, los polígonos son las figuras planas que ya conocemos. Ahora, los polígonos tienen, ojo, y aquí ya esta parte sirve para poder reconocer, no solamente se trata de mirar figuras, sino que hay que ir aprendiendo a reconocer las figuras y cuáles son las partes más importantes, porque de eso va a depender de que más adelante podamos resolver bien los ejercicios. Por ahora solamente estamos reconociendo las figuras. Por ejemplo, los polígonos dicen que tienen el mismo número de lados, tienen el mismo número de vértices y el mismo número de ángulos, ¿ya? Los polígonos tienen el mismo número de lados, vértices y ángulos, ¿correcto? Quiere decir que si un polígono tiene 5 lados, entonces también tiene 5 vértices y también tiene 5 ángulos. A eso se refiere. Si el polígono tiene 3 lados, como los triángulos, entonces tiene 3 lados, tiene 3 vértices y tiene 3 ángulos. Bien, a eso se refiere que los polígonos tienen el mismo número de lados, vértices y ángulos. Observa, veamos, presta atención. Ahí tenemos un polígono porque está formado por una línea recta cerrada. Es un polígono que tiene 4 lados y se llama cuadrilátero. ¿Ya? No es un cuadrado, no es un rectángulo, es una figura que tiene 4 lados. Bien, ese puntito moradito que está ahí, que se coloca en la parte de arriba donde se unen 2 lados, ese puntito tiene un nombre, no se dice puntito, así que a partir de ahora lo vamos a conocer como vértice, ¿ya? Ese punto es el vértice de la figura, es uno de los vértices. ¿Cuántos vértices hay en la figura? Veamos, 1, ahí hay otro vértice. ¿Por qué es un vértice? Porque ahí se unen 2 lados, ¿ya? En el vértice es el punto donde se unen 2 lados consecutivos de un polígono. Entonces ya van 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices. Entonces esta figura de 4 lados tiene 4 vértices. Esos puntitos morados son los vértices, no te olvides, la unión de 2 lados. Ahí está, vértices. Así se llaman esos puntitos. Ahí donde está indicando la otra flechita, que está indicando a una de las rectas que forman el polígono, ¿ya? Esa flechita está indicando que esa figurita se llama lados, ¿ya? Eso se llama lados. Y si yo observo, ese es un polígono que tiene 1, 2, 3, 4 lados. Entonces es un polígono que tiene 4 lados, ¿correcto? Se llaman lados. No se olviden dónde están apuntando la flechita. Y esa curvita que une 2 lados en forma de curva, esa línea tiene un nombre. ¿Cuántos? Se llama ángulo. ¿Cuántos ángulos observas en este polígono? Ya van 2,
2 ángulos, 3 ángulos, 4 ángulos, ¿correcto? Ese lugar se llama ángulos, ese espacio se llama ángulos. Entonces, ahora observo todo el polígono y el polígono tiene 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. Entonces, reconocemos que los polígonos tienen el mismo número de lados, el mismo número de vértices y el mismo número de ángulos. Entonces, ¿tiene 4 lados? Sí, efectivamente, tiene 4 lados. ¿Tiene 4 ángulos? Sí, efectivamente, tiene 4 ángulos. ¿Tiene 4 vértices? También, efectivamente, tiene 4 vértices. ¿Correcto? Entonces ya estamos reconociendo las partes de un polígono. Dice, dibujamos un polígono de 3 lados y señalamos sus partes. Dibujamos un polígono de 3 lados y señalamos sus partes. Un polígono de 3 lados, ¿qué figura será? ¿Quién me dice? ¿Qué será o cómo se dibujará un polígono de 3 lados? Claro, será un triángulo, correcto. Un triángulo es un polígono que tiene 3 lados. 1, 2, 3. De nuevo, 1, 2, 3. Un polígono cerrado que tiene 3 lados se llama triángulo. ¿Ya? Fíjense, de nuevo, está formado por líneas rectas cerradas. ¿Cuántas líneas rectas? 1, 2, 3 líneas rectas. Bien, 3 líneas rectas. Ahora, vamos a reconocer, dice, dibujamos un polígono, ya dibujamos un polígono de 3 lados y vamos a señalar sus partes. Estos puntitos tienen un nombre, ¿se acuerdan? Se llama vértices. Esos puntos donde se unen 2 lados se llaman vértices. Muy bien, ¿cómo se llaman? Vértices. Entonces le ponemos sus nombres. Vértice. Esos puntitos son el vértice del triángulo. ¿Ya? Son los vértices del triángulo. Ahí donde está apuntando la flechita tiene un nombre. Se llama lados. Lados del triángulo. ¿Cuántos lados tiene? 3 lados tiene el triángulo. Entonces el triángulo ya estamos reconociendo. Tiene 3 vértices y 3 lados. ¿Cómo se llamaban estas líneas de rojo que unían 2 lados pero así en forma con una curvita? Una línea curva es para señalar un espacio que está abajo. O un espacio que está en la parte de arriba o un espacio que está al otro costadito. Entonces, estos espacios tienen un nombre, se llaman ángulos. Estos ángulos son aberturas, ¿ya? Son aberturas de 2 lados. Las aberturas se llaman ángulos. Entonces, ¿cuántos ángulos hay? 3. Ahí está, 3 ángulos. De esa manera queda dibujado, fíjate bien, queda dibujado un polígono de 3 lados y hemos señalado todas las partes del polígono, ¿ya? Lados, vértices y ángulos. Y cumple con que un polígono tiene 4 lados, 4 ángulos y 4 vértices, ¿correcto? Tiene entonces, en este caso, tiene 3 lados, porque estamos en la figura del triángulo, 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices, ¿no es cierto? 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Fíjense cómo se ha dibujado un polígono y cómo se ha señalado sus partes, ¿correcto? Bien claretianito, espero que todo esto te sirva, te haya servido para resolver estas preguntas. Dice, dibuja una línea recta, dibuja una línea curva, dibuja una línea mixta, dibuja una línea recta cerrada, ¿correcto? Hazlo claretianito y si en caso necesitas repasar, vuelve a ver el video nuevamente, te va a ayudar bastante porque ahí está sencillo cómo dibujar una línea recta, una línea curva, una línea mixta y una línea recta cerrada.
¿ya? Y luego vas a dibujar una línea curva cerrada, ¿correcto? Muy bien, claretianito. Abajo dice dibuja un polígono y señala un lado, un ángulo y un vértice. Vas a dibujar un polígono y vas a señalar un lado nada más, un ángulo nada más y un vértice, ¿correcto? Así que yo voy a estar aquí en línea mientras tú vas resolviendo estos dibujos y me lo muestras. Envías una foto, claretianito. Un abrazo, cuídate mucho.